Desde mediados de los años 70, cuando comenzamos a investigar sobre el pensamiento filosófico en Cuba primero, ya de hecho lo estábamos haciendo también sobre el pensamiento latinoamericano, lógicamente, y siempre nos interesó profundizar un poco en los aspectos metodológicos para el estudio de las ideas filosóficas en América Latina, ¿no? Lógicamente en esa fase inicial nos resultaba un poco difícil, pero esa preocupación se mantuvo durante muchos años y a la vez empezamos a tratar de descubrir que era necesario puntualizar algunas categorías como humanismo, originalidad, autenticidad, cultura, alienación, en fin, una serie de conceptos que aparecían, ¿no?, con mucha frecuencia, ¿no?, en los autores que estudiamos. Y acumulando el estudio primero del positivismo en Cuba, en América Latina, el pensamiento marxista en América Latina, el posmodernismo, la filosofía de la liberación que desarrollamos básicamente con nuestro grupo de pensamiento filosófico latinoamericano de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, allá en Santa Clara, llegó un momento en que teníamos suficiente madurez a nuestro juicio para sustentar algunas ideas al respecto. Algunas de ellas ya fueron presentadas en nuestro segundo doctorado, en el libro que ya les comenté sobre humanismo y autenticidad. Pero nos dimos a la tarea de recopilar una serie de artículos que habíamos ido publicando en la revista Islas de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en la revista Universidad de La Habana, en revistas cubanas de ciencias sociales del Instituto de Filosofía en Cuba, y también algunas que comenzábamos a publicar en México, en Colombia, ¿no?, en otros países que se interesaban por estos temas. Y esa fue la razón por la cual llegó un momento en que creímos que teníamos suficiente material como para consolidar una especie de intento primero, ¿no?, de periodización y de conceptualización del humanismo, ¿no?, en el pensamiento filosófico latinoamericano, sobre todo para distinguirlo del humanismo abstracto, ¿no?, y presuponiendo que había una serie de humanismos prácticos, quiere decir, de identificación con distintos sujetos sociales, bien sea el indígena, el negro esclavo, el criollo, el artesano, el obrero, ¿no?, o determinados sujetos sociales. Y eso nos llevó a elaborar este libro, Humanismo en el Pensamiento Latinoamericano, que me honró con su prólogo Armando Jardávalos. Y en este libro, que resultó nuestro segundo premio de la crítica en Cuba, que es una de las grandes distinciones del Instituto Cubano del Libro, publicado en el 2001, cuando llegamos acá a Colombia, se interesaron por hacer una nueva edición, ¿no?, del mismo. Pero siempre me pidieron que podía ampliarlo, que podía, pues, digamos, no necesariamente hacer una reimpresión, sino incorporarle. Y por eso este libro comenzó a crecer desde la primera nueva edición. Y en el año 2004, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja publicó ya una segunda edición del libro, con el mismo título, con los mismos materiales, pero ya le había incorporado nuevos autores como Carlos Vaz Ferreira de Uruguay, Pedro Enrique Ureña de Dominicana, bueno, en fin, algunos otros. Y cuando al año siguiente, o años después, nos fuimos a Ecuador y nos pidieron de nuevo hacer una nueva posible edición, pues accedimos e hicimos esa nueva edición, pero manteniendo el mismo título, manteniendo los mismos trabajos, pero a la vez incorporamos nuevos autores que íbamos estudiando, como Alejandro Korn de Argentina, como Francisco Romero, en fin, siempre iba el libro poco a poco creciendo. Y tal fue su crecimiento que en el año 2008, amigos de Venezuela, entre ellos la destacada historiadora y filósofa Carmen Borges, me dijo, ¿por qué no hacía una recopilación más amplia, ¿no?, de todos estos textos que algunos tenía dispersos y se publicaban, ¿no?, en una edición más amplia? Entonces, la editorial El Perro y la Rana, bajo el título de Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Humanismo versus Alienación, publicó en 3 tomos, ¿no?,
esta ya una edición mucho más amplia, ¿no? Que sorprendió a que en el año 2009, el 1 de enero, se nos informara que había sido el libro más vendido de todas las colecciones, ¿no? De la editorial El Perro y la Rana. En esta edición que una amiga cubana le llamó Obras Encogidas de Pablo Guadarrama, ¿no? Por sus 3 tomos en broma, pues llamó la atención también a la editorial Planeta de acá de Colombia, cuando en el 2012 comenzamos a trabajar en la Universidad Católica de Colombia en convenio con la Universidad de Salerno en Italia en una maestría de estudios políticos, y se nos pidió hacer una nueva edición ampliada, y por eso surgió en Planeta estos 3 tomos de una nueva edición. En el primer tomo se recogen presupuestos filosóficos y metodológicos del estudio de las ideas filosóficas en América Latina, igual que originalmente tenía, ¿no?, la primera edición cubana. Pero ya la segunda es una reconstrucción desde el pensamiento amerindio, con la concebida discusión si existió o no una filosofía de los pueblos azteca, inca, maya, etcétera, ¿no?, con la escolástica antropologizada en América Latina, estudios de la Ilustración, las ideas filosóficas de Bolívar, de Barona, de Martí y otros autores que ya habíamos estudiado, ¿no? Y en el segundo tomo apareció casi nuestra tesis doctoral en Leipzig, pero también la reacción contra el positivismo en América Latina. Y en el tercer tomo apareció ya los análisis sobre el marxismo, la filosofía de la liberación, algunos autores que ya más contemporáneos, como Mario Bunge, del cual yo había sido alumno en un curso de epistemología, ¿no? Esa fue la evolución acá de este libro, pero ya luego en Italia se interesaron por hacer una traducción de algunos de ellos. Y han surgido ya en 2 volúmenes, sobre la filosofía humanista en América Latina en italiano, por la editorial Guida de Nápoles, ¿no?, y un segundo tomo sobre la filosofía política y la cultura en América Latina, también traducido, ¿no? En estos momentos está en proceso de traducción, ¿no?, otros tomos también de mis libros publicados en español. En fin, esto han sido más o menos la evolución, ¿no?, de estos libros, que en cierta medida recoge un intento de nuestra parte de sistematizar la historia de las ideas filosóficas en América Latina.